Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio 7 del trabajo práctico 3. En estos ejercicios les pedía hallar las derivadas sucesivas. ¿Mm? Eh, bueno, en los ejercicios anteriores ya ustedes vieron cómo aplicar las tablas de derivada para encontrar la derivada primera en ese caso. Y en este otro caso lo que vamos a hacer es encontrar la derivada primera. Esa derivada me va a dar una función y a esa función, si la volvemos a derivar, obtengo la derivada segunda, en este caso, que es lo que me pide. Entonces vamos a calcular la derivada primera, que sería, acá tengo una constante que multiplica a una función. La derivada la puedo dejar como el producto de la constante por la derivada de la función. Es decir, que voy a dejar la constante, quedaría tal como está, y ahora voy a calcular la derivada primera de esta función. Como tengo una función compuesta, utilizo la regla de la cadena. Comienzo derivando desde afuera hacia adentro, es decir, primero derivo la función de afuera, sería en este caso la potencia, el cuadrado. ¿Cómo derivo x cuadrado? Bajo el 2 por x a la 1. ¿Cómo derivo esto? Bajo el 2 por todo este mismo paréntesis elevado a la 1. Sería lo de adentro, ¿cómo está entonces? El seno de x al cuadrado menos 3pi menos x a la quinta. Y esto quedaría elevado a la 1. ¿Qué hice ahí? Derivé la potencia. Sigo ahora aplicando regla de la cadena por la derivada de lo de adentro. En lo de adentro tengo una resta, tengo dos términos. La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Así que voy a poner la derivada de este término y después la derivada de este otro. Entonces sería por, comienzo con la derivada del seno. También tengo una función compuesta, seno de toda una expresión, no es seno de x solo, sino que es seno de otra expresión. Regla de la cadena. Empiezo con la derivada de la función de afuera, que es el seno. La derivada del seno, coseno. Lo de adentro como está, porque por ahora derivé el seno solamente. ¿Qué sigue? Esto multiplicado por la derivada de lo de adentro, el argumento del seno. Lo de adentro, otra vez tengo una resta, entonces hago la resta de las derivadas. Sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 3pi. Pi es un número, una constante. 3 por ese número me va a dar un número, otra constante. Entonces la derivada de esto sería 0, porque la derivada de una constante que está sola sumando es 0. Entonces sería menos 0. Sigo con ¿qué? Con la derivada de x a la quinta. Como todo este corchete multiplica a la derivada de esta suma o resta en este caso, es decir que tengo dos términos, acá debería poner esto entre paréntesis, ¿sí? Para que esto multiplique a todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, la derivada del seno, que me dio todo esto, menos ahora la derivada de x a la quinta, que será 5x a la cuarta. Y ahí termina la derivada primera, vendría a ser. Puedo acomodar esto un poquito, aunque sea, escribiendo así, 4. Acá esto lo dejo como está. Simplemente acá lo que voy a hacer es sacar este 0 nada más. Voy a poner entonces así, coseno
que está este coseno estaría multiplicando al 2x menos el 5x a la cuarta. Bien, esa es la derivada primera. Como ven, acá tengo una función. Para calcular la derivada segunda, ahora tengo que volver a derivar, también aplicando siempre las mismas reglas de derivación. En este caso, entonces, la derivada segunda, ¿qué tengo acá? Tengo esto, este debería ser otro corchete, pongámosle. Este primer corchete está multiplicando a este otro corchete. O sea, tengo un producto de dos funciones. La derivada de un producto, ustedes se acuerdan de la reglita de la derivada del producto, que era la derivada del primero por el otro sin derivar, más el primero como está por el otro derivado. Entonces voy a comenzar con la derivada del primer corchete. De nuevo tengo una constante por una función, o sea que la derivada de eso va a quedar la misma constante. Y ahora voy a hacer la derivada de ese corchete. La derivada de la función sería la derivada del seno, coseno. Lo de adentro como está, porque uso regla de la cadena. La derivada del seno es coseno. Y ahora falta por la derivada de lo de adentro del coseno. Que es, perdón, lo de adentro del seno, que estaba acá. Es decir, x cuadrado menos 3pi. Tengo una resta, hago la resta de las derivadas. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada del 3pi ya sé que me da 0, así que no lo escribo. Hasta ahí hice la derivada del seno, menos la derivada de x a la quinta, 5x a la 4. Esta sería la derivada de la primera función. Y ahora que viene, por la segunda sin derivar, es decir, esto como está. Más, sigo con la regla del producto, más, ahora que voy a escribir la primera función como está, es decir, el primer cochete como estaba, por la segunda función derivada. Esto me va a quedar, sigo acá abajo, entonces, este más, sigue acá abajo con un más. Dijimos, el primer corchete como está, me va a quedar, el 4 por esto. Menos x a la 5 por, y ahora hago la derivada de este otro corchete. Tengo acá una resta, es decir, todo esto y todo esto, ¿sí? Entonces voy a tener la derivada de este primer término menos la derivada de este otro término. Pero a su vez, fíjense que acá tengo una multiplicación, entonces derivada del producto. Voy a comenzar con la derivada del primero, la derivada del coseno, que es menos el seno, acuérdense por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, sería 2x. Hasta ahí derivé el coseno. Estoy con la regla del producto. Entonces, la derivada de este por el 2x sin derivar. Sigo con regla de producto, que viene ahora más la primera función como está, es decir, el coseno, por primera función como está, por la derivada del 2x, que sería 2.
Bien, todo esto es la derivada de esta primera parte, de este primer término, menos la derivada de 5x a la cuarta, bajo el 4, 5 por 4, 20, que sería un menos 20x al cubo. Bueno, esta función obviamente habría que hacer las distributivas y acomodar un poco. Si tuviera que hacer la derivada tercera, siempre conviene tratar de simplificarla lo más posible a esta función para antes de volver a derivarla. En este caso me pide hasta la derivada segunda, así que yo lo voy a dejar ahí nomás. Ustedes, si controlan con los resultados, puede ser que a lo mejor tengan diferencias porque seguramente puede que estén hechas las distributivas y luego simplificar y todo se llegaría al resultado. De todas maneras, si llegaran hasta acá, estaríamos re contentos. Así que bueno, dejamos en este ejercicio por ahora hasta acá.